Unidad 1. La relación de las palabras con el mundo. Bueno, lo primero que vamos a tener que conocer para empezar a transitar por esta materia son los distintos tipos de representaciones en el universo. Lo primero que vamos a definir es la cosa, que la cosa es lo que de algún modo es. Los nexos entre cosas pueden ser natural o convencional. Aquellos nexos naturales son los que el ser humano ha descubierto la relación, donde el ser humano ha descubierto la relación, y se llamará signo a la cosa representante. En cuanto a los nexos convencionales, el ser humano ha decidido la relación, se llamará símbolo a la cosa representante. Un ejemplo básico de esto es un nexo natural. Si yo veo humo, es un signo de que en algún lado hay fuego. En cambio, si yo veo una luz roja en un semáforo, es un símbolo de que debo detenerme. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que las palabras son símbolos, porque el ser humano ha decidido la relación. El lenguaje, como sistema de símbolos, lo primero que vamos a definir es qué es un sistema, y un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado. Los términos pueden ser primitivos o definidos. Los términos primitivos hay una significación formulada extrasistemáticamente. En cambio, en los términos definidos dentro de un sistema, la significación es intrasistemática, es decir, dentro de un sistema. En cuanto a las reglas del hablar, tenemos que decir que hay reglas de formación y reglas de transformación. Las reglas de formación pueden ser sintácticas o semánticas. Sintácticas hace referencia al orden y nexo entre los símbolos, y semánticas hace referencia al significado propio de los símbolos. En cuanto a las reglas de transformación, lo único que vamos a decir es que esto hace referencia a cuando pueden inferirse otras fórmulas. El lenguaje es un sistema de reglas de formación y transformación. Y acá vamos a introducir un concepto bastante importante, que es la semiótica. La semiótica es ni más ni menos que la teoría general de los lenguajes. Hay 3 niveles de investigación: pragmática, semántica y sintaxis. En cuanto a la investigación pragmática, hace referencia al que habla, la semántica hace referencia al significado, y la sintaxis a las relaciones de los símbolos entre sí. La relación de las palabras con el mundo, hay básicamente 2 reglas que nos interesan a nosotros. La primera es la regla de libertad de estipulación, y esta regla va a decir que el hombre es libre para dar y cambiar el significado de las palabras. Y la regla de uso común hace referencia a que deben usarse las palabras con el significado convencional que a las mismas se les ha atribuido, con las siguientes excepciones: cuando se crea una palabra, cuando se quiere eliminar la ambigüedad de una palabra, o como una forma de eliminar la vaguedad. Las palabras de clases son el nombre de un conjunto de objetos que presentan características semejantes. Por ejemplo, libro, mesa, animal. Las funciones de las palabras de clase son denotar y designar. Denotar hace referencia a que está compuesta por los objetos nombrados por la palabra. Y designar da la característica que un objeto debe tener para ser nombrado por esa palabra. Las características de las palabras: tenemos características definitorias y características concomitantes. Las características definitorias son aquellas que, si faltan en el objeto, impiden que se le aplique a este una determinada palabra. En cambio, las características concomitantes son aquellas sin las cuales lo mismo aplicaríamos una determinada palabra a un objeto. Las características de los objetos que el ser humano puede tomar como definitorias son características intrínsecas o relacionales. Oración, proposición y estado de cosas. Oración son un conjunto de palabras relacionadas entre sí de acuerdo con ciertas reglas gramaticales y que tiene como estructura un sentido. La proposición es el significado de una oración, y el estado de cosas hace referencia a una posibilidad lógica, posibilidad empírica y posibilidad técnica. Unidad 2.
Modos de utilizar el lenguaje, sus características y su vinculación con el lenguaje jurídico. Bueno, lo primero que vamos a hablar en esta unidad 2 es lo referente a los distintos usos del lenguaje. Los usos del lenguaje son descriptivo, emotivo, directivo y operativo. Estos son los usos básicos que le damos a nuestro lenguaje. Los tipos de desacuerdos que existen, puede haber un desacuerdo en las creencias y también un desacuerdo sobre las actitudes de quienes divergen. En el primero de ellos, en el desacuerdo en las creencias, la divergencia es sobre los hechos. El medio para solucionarlo es la comprobación empírica. El lenguaje que se utiliza es el descriptivo con referencia a la realidad empírica. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre los hechos. Hay un desacuerdo en las creencias, un desacuerdo en los hechos. En el segundo tipo de desacuerdos que puede existir es el desacuerdo sobre actitudes de quienes divergen, de quienes no tienen el mismo punto de vista. Para esto no hay una solución en sentido estricto, solamente puede hablarse de buenas razones. El lenguaje que se utiliza, a diferencia del anterior, es un lenguaje emotivo y sin referencia a la realidad empírica. Tenemos 4 posibilidades en una controversia. Puede que haya un acuerdo tanto en creencias como en actitudes, un acuerdo en creencias y desacuerdo en actitudes, viceversa, desacuerdo en creencias y acuerdo en actitudes, o que haya un desacuerdo tanto en creencias como en actitudes. Ambigüedad. Este es un concepto que vamos a utilizar bastante en esta materia y es importante conocerlo desde este momento. Tenemos que saber que para la ambigüedad hay distintos tipos. El primero de ellos es la homonimia, que hace referencia a cuando una palabra tiene más de un significado, es decir, que se escribe exactamente igual, se pronuncia exactamente igual, pero significa dos cosas distintas. Por ejemplo, banco. Banco puede hacer referencia al lugar de donde tenemos guardado nuestro dinero o el lugar donde nos sentamos en una plaza. El segundo tipo es el tipo de proceso-producto, cuando el proceso y el producto resultante de ese proceso se escriben y se pronuncian exactamente igual. Por ejemplo, obra o construcción o pintura. Y el tercer tipo es la ambigüedad del lenguaje metafórico o figurado. Por ejemplo, si decimos que una persona es una luz, no hacemos referencia a que la vemos en la oscuridad y que emite algún tipo de luminosidad, sino que es muy inteligente. Este es el tipo de ambigüedad del lenguaje metafórico o figurado. Los modos de eliminar la ambigüedad es a través del contexto, a través de la situación fáctica, es decir, la situación en la que nos encontramos, y finalmente es estipular el significado del término de forma estricta antes de comenzar a utilizar esa palabra. Vaguedad es el segundo término que vamos a tratar de definir. La vaguedad lo primero que tenemos que conocer las zonas de referencia semántica. Tenemos primero una zona de luminosidad total, donde no hay dudas de lo que es una palabra, y una zona de total oscuridad, donde no tenemos la más mínima idea de qué quieren decir con una palabra. Y la zona de penumbra es donde están las palabras que son dudosas. Las formas en que las palabras pueden ser vagas es a través de la imprecisión en los límites del campo de aplicación de la palabra, imprecisión acerca de cuál es el conjunto de características definitorias de una palabra, e imprecisión en las características definitorias de una palabra. Los modos de eliminar la vaguedad es a través de la exclusión del uso del término o de la limitación arbitraria del campo de referencia semántica de esa palabra. En cuanto a la vaguedad potencial en el lenguaje jurídico, tenemos que saber que todas las palabras son potencialmente vagas. El derecho se expresa mediante el lenguaje natural, y el hecho de que el lenguaje jurídico sea abierto permite la perdurabilidad de las normas jurídicas a través del tiempo. Entonces, haciendo un breve resumen de estas dos palabras, ambigüedad y vaguedad. Ambigüedad podemos decir que hace referencia a palabras
donde el significado se escriben exactamente igual, se pronuncian exactamente igual, pero puede tener distintos significados. Vaguedad hace referencia a palabras que son imprecisas y que no sabemos bien qué quieren decir. Y es plausible a distintas interpretaciones. El lenguaje jurídico, hay que tener en cuenta que hay una vinculación del lenguaje jurídico con el lenguaje natural, ya que las expresiones normativas están en el lenguaje natural. Y la referencia semántica de las expresiones jurídicas, hay dos tipos de casos típicos y casos atípicos o marginales. Los casos típicos son aquellos comprendidos en la zona de total luminosidad del campo de referencia semántica de la expresión jurídica. Y los casos atípicos o marginales comprendidos en la zona de penumbra o de vaguedad. Unidad 3. Teoría general de la argumentación. Bueno, muy bien. El primer concepto que vamos a introducir en esta unidad número 3 es el razonamiento. El razonamiento es un conjunto de proposiciones relacionadas de tal manera que de una de ellas se puede afirmar que deriva de otra. En cualquier tipo de razonamiento vamos a encontrar una serie de premisas y una única conclusión. Las clases de razonamientos son los deductivos e inductivos. Dentro de los razonamientos deductivos tenemos aquellos que son válidos y los razonamientos inválidos. Las proposiciones categóricas, en cuanto a su cantidad, pueden ser universales o particulares, en cuanto a su calidad, afirmativas o negativas, y en cuanto a su distribución, pueden haber términos distribuidos y términos no distribuidos. Los argumentos inductivos que vamos a conocer en esta materia son aquellos que son por analogía y el silogismo inductivo. En lo que refiere a argumentos inductivos por analogía, este es el formato que utiliza. Por ejemplo, x1 tiene las características f, g, z. x2 tiene las características f, g, z. xn tiene las características f, g. Por lo tanto, xn tiene la característica z. ¿Qué es lo importante en un argumento inductivo por analogía? Que las propiedades sean relevantes. Mientras más aspectos compartan los casos analizados, más fuerte será, y mientras más casos, más fuerte. En el silogismo inductivo, vamos a decir el n% o la mayoría o muchos de los f son g, x es f, por lo tanto x es g. Cuanto mayor sea la frecuencia, mejor. La argumentación en el derecho continental, europeo, que es el mismo que se utiliza en toda Latinoamérica, la forma de racionamiento que utilizamos es el racionamiento deductivo. En cambio, en el Common Law se utiliza el razonamiento inductivo. Falacias en el razonamiento. Tenemos falacias formales y no formales. Dentro de las formales, las más comunes es negar el antecedente de un condicional. Si P, entonces Q. No P, entonces no Q. Esto es una falacia. Afirmar el consecuente de un condicional. Si P, entonces Q. Q, entonces P. Es otra falacia. Hay muchas más, también de las no formales, pero estas son las más importantes que debemos conocer. En las no formales, la falacia de atingencia, el argumentum ad verecundiam, que es el argumento basado en la autoridad, donde utilizo como argumento invocar a una persona que tiene autoridad en algún tema, y como esa persona opina de tal forma, yo digo que mi argumento es válido porque está dentro de la opinión de esa persona. Este es un argumento falaz. Y con respecto a las falacias de ambigüedad, la más importante es la falacia de anfibología, que es la que se utiliza normalmente en la poesía, donde un enunciado es susceptible de dos interpretaciones distintas. El concepto de derecho. Bien, vamos a tratar de responder a esta pregunta de qué es el derecho. Lo primero que tenemos que conocer es que derecho, como palabra, es una palabra que contiene ambigüedad, vaguedad y posee una carga emotiva positiva.
Estas son las tres primeras cosas que tenemos que conocer sobre lo que es el derecho. Como ya expliqué en videos anteriores, las definiciones de ambigüedad y vaguedad, podés consultarlos en mi canal para tener mayor claridad, volver sobre estos términos para poder entender. Pero básicamente hay que saber que ambigüedad es que significa, con la misma palabra se pueden hablar de objetos de distintas cosas. Con respecto a vaguedad, es cuando básicamente cuando no está perfectamente delimitada qué es esa palabra. Y con respecto a la carga emotiva, lo que tenemos para decir es que derecho posee una carga emotiva positiva, es decir, que cuando se habla de derecho, se habla de mayormente de cosas buenas, de cosas honorables. Bien, entonces vamos a tratar de dar una definición de qué es el derecho. Desde el punto de vista objetivo, el derecho sería un ordenamiento o sistema de normas jurídicas con el fin de resolver potenciales problemas entre las personas, de resolverlos sujeto a derecho y resolver problemas de forma pacífica, sin recurrir a la violencia o a la voluntad del más fuerte, sino que vamos a tratar de resolver esos potenciales problemas en base a normas dictadas por los hombres. Desde el punto de vista subjetivo, el derecho es la facultad, la atribución o el permiso para hacer algo. Por ejemplo, el tener derecho a ocupar una determinada vivienda, tengo el permiso de ocupar esa vivienda. Y con respecto a la ciencia del derecho, es la investigación y el estudio de la realidad jurídica. Bien, entonces tenemos la definición de derecho desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista de la ciencia del derecho. Vamos a hablar de las dos tesis de las dos posiciones más importantes, que son el iusnaturalismo y el positivismo. Con respecto al iusnaturalismo, vamos a decir que hay una conexión entre el derecho y la moral. Entonces, para todos aquellos seguidores de la posición iusnaturalista, van a sostener que hay una conexión entre el derecho y la moral. Y sus principales tesis son estas dos. Hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Una norma no puede ser calificada de jurídica si contradice aquellos principios morales o de justicia. Es decir, que estas son las dos tesis fundamentales del iusnaturalismo. Dentro de esta corriente hay distintos tipos. El teológico, cuyo principal exponente es Santo Tomás de Aquino, dice que hay un derecho natural originado por Dios. El racionalista va a hablar también de un derecho natural, pero que deriva de la naturaleza o estructura de la razón humana. Y el tipo historicista va a decir que el criterio para determinar lo bueno y lo malo depende del curso de la historia de la humanidad. Con respecto al positivismo jurídico, va a decir que principalmente que no hay conexión entre el derecho y la moral. Y algunas de las posiciones que se han atribuido al positivismo son el escepticismo ético, que dice que no existen principios morales y de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medios racionales y objetivos, el positivismo ideológico, que dice que el contenido de las normas del derecho positivo debe ser aplicado por los jueces, haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. El formalismo jurídico, que dice que el orden jurídico es un sistema autosuficiente, capaz de proveer una solución unívoca para cualquier caso concebible. Y el positivismo metodológico, que es muchas veces rechazado incluso por los positivistas y también por los iusnaturalistas, va a ser un término medio, digamos. Va a decir que en determinados casos los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas, cuando ellas sean demasiado injustas como para ser obedecidas. Vamos a verlo ahora en un caso práctico. Nino, en su libro de Introducción al Análisis del Derecho, en su capítulo 1, hace esta explicación a través de un caso simulado de lo que hubiera sido el juicio a los jerarcas nazis desde tres puntos de vista de tres jueces distintos. El primero de ellos es naturalista, el segundo un positivista ideológico,
Y el tercero, un positivista metodológico. Vamos con el primer caso. Un dios naturalista, ante estos crímenes, en este juicio, se hubiera atenido al derecho natural, derecho a la vida, integridad física y libertad, y va a decir que las normas dictadas por los hombres solo son derecho si no contradicen al derecho natural. Teniendo esto en cuenta, este juez hubiese condenado a los jerarcas nazis por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Un segundo caso, el juez Cayo, que es positivista ideológico, va a hablar sobre la validez de las normas dictadas por los hombres. Y va a decir que las leyes nazis eran válidas y no se puede condenar a quienes estaban alcanzadas por ellas, de modo tal que este juez hubiese absuelto a los jerarcas nazis. Finalmente, el juez Ticio, un positivista metodológico, va a hablar sobre el valor moral como punto de partida del derecho. Iba a decir que en determinados casos los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas. La obligación de obedecer normas jurídicas proviene de normas intrínsecamente obligatorias, que son aquellas de una moral crítica o ideal. Por ello, el juez Ticio hubiese condenado a los jerarcas nazis. Teoría pura del derecho. Hans Kelsen, capítulo 1, El derecho y la naturaleza. Bien, vamos a hablar un poco sobre este primer capítulo del libro La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Vamos a empezar diciendo a qué hace referencia cuando habla de teoría pura del derecho. Lo que Hans Kelsen pretendía era eliminar todos los objetos que son extraños al derecho. Entonces podemos decir que es una teoría general del derecho que pretende establecer al derecho como ciencia, y el objeto de estudio va a ser el derecho. Para lograr esto va a empezar haciendo una distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Las ciencias de la naturaleza va a decir que están regidas por el principio de causalidad, mientras que las ciencias del derecho están regidas por el principio de imputación. Vamos a analizar qué quiere decir esto del principio de causalidad en la naturaleza. Bien, básicamente va a querer decir que hay una causa y un efecto en la naturaleza. Esto se puede resumir en que si la condición A se realiza, la consecuencia B indefectiblemente se producirá. Acá no interviene ningún acto humano ni sobrehumano y no tiene punto final. Por ejemplo, si los metales son sometidos al calor, estos se dilatarán. Como pueden observar, no interviene ningún acto humano ni sobrehumano, sino que es una causa y un efecto de la naturaleza. En cambio, en el derecho va a regir el principio de imputación. Este principio de imputación vincula dos conductas humanas. Por un lado el acto ilícito y por otro la sanción. Esto quiere decir que si se ha cometido un acto ilícito, debe aplicarse una sanción. Hay una relación establecida por actos humanos o sobrehumanos y tiene punto final. Bien, entonces como pueden observar, la principal diferencia entre el principio de causalidad y el de imputación es que si la condición A se realiza, la consecuencia B se producirá indefectiblemente. En cambio, en la imputación, si se ha cometido un acto ilícito, debe aplicarse una sanción. Vamos a hablar ahora de la imputación en el pensamiento jurídico. Vamos a hablar sobre las reglas de derecho. Las reglas de derecho son proposiciones mediante las cuales la ciencia jurídica describe su objeto, que son las normas jurídicas. Estas reglas de derecho son para conocer o describir las normas, y las normas son para prescribir o autorizar una conducta. Las reglas de derecho son juicios hipotéticos, y en cambio las normas jurídicas pueden ser imperativas. Si se ha cometido un delito, debe aplicarse una sanción. Esta es una regla de derecho. La ciencia del derecho, va a decir Kelsen que es una ciencia normativa y estudia el derecho en sus dos aspectos. Por un lado, en el aspecto estático y por otro, en el dinámico. Con respecto al aspecto estático, son un conjunto de normas determinantes de las conductas humanas. Este sistema de normas a las cuales los hombres prestan o no conformidad, y el acento está sobre las normas. Desde el punto de vista dinámico,
va a hablar sobre un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas, la manera en que el derecho es creado y aplicado, y el acento está sobre la conducta humana a la cual se refieren las normas jurídicas. Para Kelsen, un orden jurídico no puede tener lagunas. Entonces, la ciencia del derecho estudia el derecho en sus dos aspectos, estático y dinámico. Estático, hay un acento sobre las normas, y dinámico, hay un acento sobre la conducta humana a la cual se refieren las normas jurídicas. El acto y su significación. En el acto jurídico hay dos elementos, por un lado la conducta humana y por otro lado el sentido. El sentido subjetivo de un acto es prescribir o permitir una conducta. En cambio, el sentido objetivo de un acto es ser normas jurídicas. Es el resultado de una interpretación intelectual. Bien, ahora vamos a definir lo que es una norma. Para Kelsen, una norma es el sentido de un acto con el cual se ordena, permite o autoriza un comportamiento. Kelsen va a decir que toda norma proviene de otra norma. La norma positiva es puesta, ya que es impuesta por un acto cumplido, y una norma supuesta es supuesta porque es creada por un acto intelectual. El derecho es un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. La validez de las normas, vamos a decir que una norma es objetivamente válida cuando el comportamiento humano que ella regula se adecúa a los hechos. Y el caso ideal de validez es cuando la norma en ningún caso recibirá aplicación. Va a ser, con respecto del espacio-tiempo, va a ser limitado o ilimitada, y con respecto al personal material también va a ser limitada o ilimitada. La teoría pura del derecho. Hans Kelsen, capítulo 3, la definición de derecho. Bueno, muy bien, vamos a arrancar el resumen del capítulo 3 de la teoría pura del derecho del libro de Hans Kelsen, diciendo que para Kelsen y para la teoría pura del derecho, el derecho es un orden coactivo. ¿Qué quiere decir que sea coactivo? Quiere decir que tiene fuerza obligatoria, que es represivo, que tiene la potestad de obligar a una persona por la fuerza. ¿Y por qué va a estar esto? Porque existe una sanción. La sanción es un acto coactivo, es decir, que tiene fuerza para obligar, para imponer, para reprimir, que consiste en la privación de bienes, aún contra la voluntad del sancionado. La sanción es la consecuencia imputada a una condición determinada. Y vamos a ver cómo actúa en las distintas normas. Como ya sabemos, hay normas jurídicas, normas morales y normas religiosas. Con respecto a las normas jurídicas, tenemos que conocer que son actos de seres humanos prescriptos por normas que han sido creadas por los hombres, por los seres humanos. Con respecto a las normas morales, no existen sanciones para quienes violan esas normas morales, sino que queda en la conciencia de cada uno. Y con respecto a las normas religiosas, son de naturaleza trascendente, ya que provienen de seres sobrehumanos. Las normas jurídicas solo se aplican a conductas humanas, tal como lo vimos recién. Las normas las vamos a dividir en dos. Podemos encontrar normas primarias y normas secundarias. La norma primaria es aquella que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción. Veamos un ejemplo. El que no cumple con el servicio militar debe ser condenado a una pena de 2 a 5 años de prisión. Bien, tenemos la relación entre un hecho ilícito, en este caso no cumplir con el servicio militar sería el hecho ilícito, y una sanción. Será condenado a una pena de 2 a 5 años de prisión. La norma secundaria es aquella que prescribe la conducta que permite evitar la sanción, es decir, que nos dice qué debemos hacer para evitar una sanción. En este caso, se debe hacer el servicio militar. Es decir, que esta norma secundaria proviene de la norma primaria. Bien, con respecto a las partes de las normas, tenemos una conducta que constituye la condición de una sanción y la estipulación de una sanción. Bien, la primera parte, la conducta que constituye la condición de una sanción, el que no cumple con el servicio militar, y la estipulación de una sanción. Debe ser condenado a una pena de 2 a 5 años de prisión. Vamos a hablar ahora sobre obligación jurídica. Lo primero que tenemos que saber con respecto a la obligación jurídica es que está relacionada con hecho ilícito.
No hay obligación jurídica de conducirse de una manera determinada, sino en el caso de que una norma jurídica estatuya un acto coactivo para sancionar la conducta contraria. El hecho ilícito es la conducta contraria a las prescriptas por una norma jurídica. El hecho ilícito es lo opuesto a una conducta obligatoria y hay una obligación jurídica de abstenerse de todo acto ilícito. Para la teoría pura del derecho, el hecho ilícito se define como una condición de sanción. Bien, es decir, que hay obligación jurídica de conducirse de una determinada manera solamente si en el caso de que hagamos lo contrario existe una sanción. El siguiente concepto que vamos a tratar de explicar es la responsabilidad. Y la responsabilidad va a estar relacionada con la sanción. La responsabilidad puede ser individual o colectiva. La responsabilidad es individual cuando la sanción es dirigida exclusivamente sobre el autor del hecho ilícito, y es colectiva cuando la sanción recae sobre individuos que no cometieron el hecho ilícito, sino sobre individuos que pertenecen a la misma comunidad que el autor del acto ilícito. Vamos a ver cómo se relaciona responsabilidad y obligación. La responsabilidad puede relacionarse con la conducta de otro, en tanto que la obligación siempre tiene por objeto la conducta de la persona obligada. Bien, entonces estamos obligados jurídicamente a conducirnos de una determinada forma, cuando si lo hacemos de la forma opuesta, vamos a recibir una sanción. En cambio, la responsabilidad puede relacionarse con la conducta de otro. Por ejemplo, si una persona es jefe y debe controlar la conducta y el comportamiento de sus subordinados, va a ser responsable si alguno de ellos comete un acto ilícito. Bien, esta persona no tiene una obligación jurídica con respecto al acto ilícito, sino que tiene responsabilidad por la conducta que realicen sus subordinados. La teoría pura del derecho. Hans Kelsen, capítulo 9, la estructura jerárquica del orden jurídico. Bueno, la estructura jerárquica del orden jurídico, para Hans Kelsen, lo primero que nos va a decir con respecto a esto es que el orden jurídico es un sistema de normas. Y es un sistema de normas que depende de dos conceptos fundamentales, el de validez y el de eficacia. Por un lado, la validez de este orden jurídico, de este sistema de normas, va a estar dada solo si ha sido creada según reglas específicas especificadas en la ley fundamental. Su validez no resulta del contenido y el único derecho válido es el derecho positivo porque ha sido puesto. Entonces, con respecto a la validez, tenemos que comprender que la validez de una norma no va a depender de qué dice esa norma, de cuál es el contenido, sino de cómo ha sido creada, si ha respetado sus aspectos formales en cuanto a la creación establecida por una norma superior. Y el único derecho válido es el derecho positivo, es decir, el derecho que está escrito, el que ha sido puesto. Con respecto a la eficacia de este orden jurídico, de este sistema de normas, vamos a decir que es eficaz cuando la conducta de los individuos se rige de acuerdo al sistema, es decir, si los individuos lo respetan y mayormente se conducen de acuerdo a este sistema de normas. Con respecto a la norma fundamental, que, aclaro, no es la primera constitución, la norma fundamental no es la primera constitución, ya lo vamos a ver enseguida. La norma fundamental es una hipótesis básica que permite a la ciencia jurídica considerar al derecho como un sistema de normas válidas. Hay una relación entre validez y eficacia, ya que la norma fundamental solo es válida si es eficaz. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Es válida no, como dijimos recién, por haber sido creada de acuerdo a una norma superior, sino que es válida solo si es eficaz. El resto de las normas son válidas cuando son creadas respecto de los procedimientos que establece una norma superior. La norma fundamental, al no tener una norma superior, solamente va a ser válida si es eficaz. Y
no es una norma del derecho positivo, ya que no es puesta, sino que es solo supuesta. Vamos a profundizar un poco sobre la norma fundamental en un orden jurídico nacional. Tenemos que comprender que una norma fundamental se va a dar cuando hay un cambio de orden jurídico. Si en un cambio de orden jurídico hay éxito, el antiguo régimen deja de ser eficaz y aparece un nuevo régimen. Si hay fracaso en el cambio de orden jurídico, no hay una nueva norma fundamental, sino que hay solamente un crimen de alta traición. La norma fundamental en un orden jurídico nacional se va a regir por dos principios, el principio de legalidad y el principio de efectividad. El principio de legalidad establece que las normas jurídicas son solo válidas si han sido creadas conforme a la Constitución, y el principio de efectividad, que dice que la primera Constitución solo es válida si es eficaz, tal como lo dijimos en la placa anterior. Y acá vamos a visualizar la pirámide de Kelsen de acuerdo a su importancia. Las más importantes están en la cima de la pirámide y de ahí se van extendiendo las normas que siguen. Bien, como vemos, la norma fundamental está en la cúspide de esta pirámide y es supuesta. Bien, acá se observa claramente que la norma fundamental no es la Constitución, como muchos suelen confundir. Para Kelsen, la norma fundamental es solamente una hipótesis, no es derecho positivo y es supuesta. Debajo de la norma fundamental va a aparecer la primera Constitución. Acá sí ya entramos en el derecho positivo. Esta ley, esta norma, esta Constitución es puesta, es escrita. Posteriormente vienen los tratados internacionales, las normas generales, que no son solamente las leyes del Poder Legislativo, sino que incluye los decretos y reglamentos. Las normas individuales se ubican debajo de estas normas, e incluye las sentencias, actos administrativos y ordenanzas, y finalmente los actos de aplicación y ejecución, que van a ser llevados a cabo principalmente por la fuerza pública. Así, por ejemplo, si hay una norma general que dice que si una persona mata a otra debe ser condenada a una prisión de entre 8 y 25 años, y hubiese una persona que mató a otra, un juez va a emitir una sentencia basándose en esta ley que dijimos recién, y la policía o el servicio penitenciario va a encerrar a una persona de acuerdo a esta sentencia. Esta sentencia se basó en la ley respetó la primera Constitución y los tratados internacionales, y esta primera Constitución respetó la norma fundamental supuesta. Finalmente vamos a hablar muy brevemente sobre las divisiones del derecho público y derecho privado para Hans Kelsen. El derecho público establece una relación entre dos sujetos, entre los cuales uno tiene frente al otro un valor jurídico superior. Es decir, uno es el Estado y el otro es probablemente un particular. El derecho privado relaciona a sujetos equivalentes con el mismo valor jurídico, es decir, que relaciona a los particulares. Fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son factores que ejercen influencia en la formulación por parte del juez de las reglas en las que éste basa su decisión. Es decir, que las fuentes del derecho son todos aquellos aspectos desde los que nace la decisión de un juez y su posterior justificación cuando toma una decisión. Las vamos a dividir en tres grandes grupos. Fuentes completamente objetivadas, donde vamos a incluir a la legislación en su sentido amplio; fuentes parcialmente objetivadas, donde vamos a incluir a la costumbre y al precedente o jurisprudencia; y las fuentes no objetivadas, donde vamos a incluir la razón relacionada con el derecho natural. La legislación en el sentido amplio comprende a la Constitución, a las leyes y a otras normas, bien, no solamente aquellas emanadas del Poder Legislativo, sino todas aquellas normas generales, como por ejemplo un decreto, un reglamento, etc. Van a reunir condiciones formales y materiales. Las condiciones formales son el procedimiento para la sanción de una norma, y las materiales van a ser el objeto o contenido de esas normas. Y la legislación es derecho vigente por sí misma.
El precedente o jurisprudencia es el hecho de que en un caso anterior de carácter similar se haya elegido una cierta regla como fundamento de la decisión y en el presente se use esa misma regla. La costumbre es un modo de conducta, generalmente vivido como obligatorio, y cualquier transgresión suscita desaprobación. La costumbre jurídica es el sentimiento de hallarse obligado a la conducta exigida por la costumbre, que es también un deber jurídico. Está ligada a una expectativa de reacción social de desaprobación contra aquel que viole las costumbres. La razón se da a partir de la costumbre de la tribu hasta ser gradualmente establecida mediante la práctica de los tribunales y la legislación. La tradición de cultura puede actuar como fuente directa del derecho, elemento que inspira al juez a formular la regla en que basa su decisión. Bien, esto hace referencia a que todos los pueblos tenemos una determinada cultura de vida, una forma de relacionarnos y de vivir en sociedad, y ante las lagunas del derecho, el juez, indirecta o directamente, va a basar sus decisiones en base a la razón, en base a la cultura y a la forma de vida de esa determinada sociedad.